Muchas personas buscamos o queremos crecer en diferentes aspectos de nuestra vida o en diferentes áreas de nuestra vida, pero muchas veces no revisamos sobre en qué fundamento está basado nuestro crecimiento. San Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí miramos el crecimiento del mayor maestro que ha tenido la humanidad, de Jesús. Y aquí vemos en qué estaba fundamentado y qué era realmente lo que sostenía su vida. Es como una casa. Cuando una casa se empieza a construir, lo primero en que se piensa son en sus bases o en su fundamento. Y también lo que sostiene aquella casa son esas columnas. Entonces aquí vamos a mirar ese fundamento y esas columnas. Esas columnas son sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Ya el sabio Salomón lo dijo alguna vez. En Proverbios 1:7 encontramos que él dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquí nos está hablando de un principio, un inicio, un fundamento o una base. ¿Cuál es esa base? El temor a Jehová. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que cuando habla de temor no se refiere a sentir miedo o a sentir terror, sino es ese respeto, es esa reverencia que nace del amor y del conocimiento de quién es Dios. Ese es el temor del cual nos habla aquí. Y nos dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces podemos hacernos una pregunta: si no tememos a Jehová, ¿estamos siendo sabios? Eso es para que reflexionemos. Me gustaría también leer estos versículos porque creo que valen la pena, que está en Proverbios 3:13 hasta el 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y bienaventurados, o sea, dichosos, felices, son los que la retienen. Wow, entonces aquí podemos mirar cuántos privilegios y cuánta bendición, cuánta ganancia es ser personas sabias. Y la sabiduría procede de Dios, porque Dios fundó la tierra. Si continuamos leyendo, dice que fundó la tierra con sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia. Y Dios dice en Santiago 1:5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la podemos pedir a Dios y Él nos la va a dar. Sí, claro que sí. Y no solamente dice que nos la da, sino que nos la da abundantemente y sin reproche alguno. Entonces Dios desea llenarnos de sabiduría. Y quiero que recordemos un poquito acerca de Salomón, de quien he venido hablando, y es que él fue el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. Y dice que ni antes ni después se levantaría otro hombre como él. Y podemos ver cuando estudiamos la historia y la vida de Salomón que Dios lo puso como rey después de David y tenía una gran responsabilidad de gobernar a un pueblo, de ser un gran líder. Y Dios le dijo que pidiera lo que él quisiera. Y Salomón no le pidió riquezas, no le pidió honra, no le pidió fama, no le pidió nada material más que tener sabiduría, un corazón sabio para dirigir al pueblo de Israel. Y a Dios le agradó tanto, fue tan agradable para Dios que Salomón pidiera sabiduría, que todo lo demás también se lo añadió. Cuando nosotros pedimos algo, Dios está dispuesto a dárnoslo. Y Jesús crecía en esa sabiduría. Cristo tenía la sabiduría de las Escrituras, la obtenía de el segundo libro que Dios nos ha dejado, que es la naturaleza. En la naturaleza podemos encontrar muchísima sabiduría, mucho conocimiento, muchas enseñanzas de las cuales también podemos aprender. Y sobre todo, pues Jesús aprendía del Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él le enseñaba. Y
Jesús, cuando dio uno de los sermones más famosos, que fue el Sermón del Monte, enseñándole a sus discípulos y al pueblo de cómo debían vivir día a día, de cómo debían crecer cada día, pues les mostró allí como una parábola, porque Jesús daba diversas enseñanzas. Habló sobre dos hombres, uno construyó su casa sobre la roca y el otro construyó su casa sobre la arena. Entonces, en el tiempo de Jesús, esto era muy común. Algunas personas habían construido su casa sobre las rocas y otros sobre la arena. Si miramos ahí, dice que el hombre que construyó su casa sobre la arena, pues al venir tormentas, tempestades, lluvias, al venir ríos, fuertes vientos, pues el que construyó sobre la arena, su casa fue derribada y fue grande su ruina. Y el hombre que construyó su casa sobre la roca, ese hombre sucedió lo mismo. Vinieron lluvias, vientos, tempestades, tormentas, azotaron contra esa casa, también vinieron los ríos, pero esa casa que estaba fundamentada sobre la roca, que es símbolo de Cristo Jesús, esa casa no se cayó, sino que permaneció firme. Y este hombre es comparado a un hombre sabio. El hombre que construyó su casa sobre la arena es comparado a un hombre necio o insensato, un hombre que no fue sabio. La sabiduría nos habla del área mental. Este principio de la sabiduría a mí personalmente me llama muchísimo la atención porque en la Biblia encuentro unos personajes que se llamaban Bezalel y Aholiab, que fueron las personas que Dios usó para construir el templo en el tiempo de Moisés. Y ustedes pueden buscarlo en sus casas porque a mí por el tiempo no me da, pero ustedes pueden mirar en Éxodo 31, capítulo 31, versículo 1 al 6, y ahí se encuentra lo que sucedió con este personaje Bezalel y Aholiab, donde dice que Dios les dio ese espíritu de sabiduría para ellos poder trabajar en todo lo que tenía que ver con el santuario, con sus utensilios, para hacerlos de diferentes maneras. Bueno, me refiero a esto porque nosotros necesitamos sabiduría. Tú puedes dedicarte o ser un profesional, un doctor, un arquitecto, o puedes ser un agricultor, o puedes ser un panadero, puede ser cualquier profesión, cualquier tecnología que hayas estudiado, lo que hayas estudiado o a lo que te estés dedicando, nosotros necesitamos sabiduría. Si tú eres sabio o se te dan muy fácil las cosas para cierta área o para hacer las cosas de diferente manera, es porque Dios te la ha dado. Yo recuerdo que yo antes tenía un negocio de panadería y me dedicaba pues a eso, y también pues vendíamos productos naturales. Y yo recuerdo que yo quise estudiar pues diseño de modas, quise aprender a coser, a confeccionar, y entonces allí yo le pedí a Dios sabiduría. Leí precisamente esta parte que les estoy contando y le dije a Dios que me diera mucha sabiduría. Empecé a ejercer lo que había estudiado. Las personas pues les gustaba mucho lo que les hacía. Pues yo empecé colocando una clínica de ropa y también hacía vestidos. También pues había aprendido para hacer mi propia ropa y realmente pues a la gente le gustaba lo que hacía. Pero yo pienso que en ese momento Dios me dio sabiduría para poder realizar ese trabajo. Y por eso puedes ir a Dios en búsqueda de sabiduría. Y Dios te la va a dar para que ejerzas tu trabajo. Vamos a seguir con la parte de la estatura. La estatura es el área física. Jesús era un hombre muy saludable. Recordemos que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Era un ser sin mancha, un ser perfecto. Y antes era simbolizado por un cordero. Y ese cordero que era símbolo de Jesús no debía tener ningún defecto, no debía tener un ojo dañado, ni una pata rota, o sea, debía ser un sacrificio perfecto. Y Cristo fue perfecto en todo sentido, en el área espiritual, en el área mental, en el área física, en el área social, y Él por eso es nuestro ejemplo. Entonces, por eso yo tomé este versículo, porque allí dice que Jesús también crecía
en estatura físicamente. Y aunque ese versículo fue cuando él cumplió los 12 años, en el contexto en el que estamos, pero toda su vida él creció de esta manera. Así que no importa la edad que tengamos, si tienes 20, 30, 40, 50, 60, cada día podemos crecer en estatura, como cuidando nuestra salud, desarrollando nuestra fuerza, alimentándonos sanamente, viviendo esos principios de salud para nosotros presentarnos a Dios como un sacrificio agradable, porque Dios quiere que estemos sanos. Así como alguien ponía un ejemplo que a mí me gustó mucho, y es que si tú llegas a una casa o supongamos que estás en tu cuarto, y si tu cuarto está lleno de basura, si tu cuarto huele mal, si tu cuarto está desordenado, está sucio, no va a ser un lugar muy agradable para habitar allí. No se vive pues de una manera muy higiénica y tampoco pues yo creo que habría allí tranquilidad. Lo mismo es si nuestro cuerpo está enfermo, si nuestro cuerpo no está sano, si tiene órganos dañados, nuestra sangre impura, pues dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Si no lo sabías, pues ya lo sabes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como es un templo de donde Dios quiere habitar, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere habitar, necesita ser un templo limpio, un templo puro, un templo donde haya salud, ¿sí? Donde Dios se sienta bien de estar acá. Y por eso Dios desea restaurar nuestra salud. Tal vez no has cuidado tu salud física, tal vez no estás cuidando tu sueño, tu alimentación, no haces ejercicio, comes comida chatarra. Bueno, en mi país le decimos comida chatarra, comida que es como basura porque realmente no alimenta, solamente pues sacia como el paladar, satisface el paladar y llena el estómago, pero pues no nutre. Entonces, si hasta el momento no has cuidado tu salud física, nunca es tarde. Mientras tengamos vida, hay oportunidad para cambiar esos malos hábitos. Yo te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, porque aquí estoy compartiendo con ustedes. Si miran en los shorts, allí pues estoy compartiendo algunos hábitos saludables, aunque son muy sencillos, muy simples, pero realmente pues la vida, para la vida y para la salud no necesitamos cosas complicadas. Nosotros somos una habitación de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. El otro área es el área que dice Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Si vemos allí, existe esa palabra gracia y es para con Dios y los hombres. Ahí nos habla del área espiritual, o sea, nos habla del área vertical, ¿sí? Y del área horizontal, que es para con los hombres, o sea, la parte o el área social. Entonces, vuelvo a reiterar, Jesús crecía en sabiduría, que quiere decir mentalmente, Jesús crecía en estatura físicamente, Jesús crecía en gracia para con Dios espiritualmente y Jesús crecía en gracia para con los hombres socialmente. ¿Cómo crecía en esa gracia para con Dios? Sabemos que Jesús era un hombre que vivía en plena conformidad con Dios, vivía en comunión con Dios, como haciendo oración. Él se levantaba siempre muy de mañana, la oración era muy importante para Jesús. También estudiaba la palabra de Dios, escudriñaba las escrituras y sobre todo él obedecía lo que Dios decía, lo que su padre le mandaba, hacía siempre la voluntad de Dios. Y de esa manera, en 2 ocasiones, él recibió el elogio del Padre Celestial, porque Dios le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, o este es mi Hijo amado en quien se agrada mi alma. Tenía esa gracia para con Dios porque él vivía para agradar a Dios. Y también crecía en gracia para con los hombres porque él era una persona que vino para servir. Sabemos que Jesús, de los 12 años hasta los 30 años, o sea, 18 años, no se supo nada de su vida, hasta que comenzó su ministerio a los 30 años.
pero podemos saber que su padre era carpintero, José, y él aprendió ese arte y ese oficio. Y vivía para ayudar a sus padres, vivía para servir a sus hermanos, para servir a sus vecinos, a sus amigos. Y de esa manera él obtenía la gracia de las personas que estaban cerca de él. Luego, cuando ya inició su ministerio, pues sabemos que él llamó a sus discípulos y también vivió para servir a la comunidad, para servir a la gente. Él, él servía a las personas, ¿verdad? De diferentes maneras, sanando, sanaba, pues nosotros sabemos, a ciegos, a sordos, a cojos, a mudos, a leprosos, que era una enfermedad incurable. Y él vivió para hacer el bien a los demás. O sea, vivía para servir. Y a mí siempre me ha gustado un lema, que yo creo que tú lo has escuchado también, que dice, quien no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, ¿cómo crecemos nosotros socialmente? Es no siempre estar solamente para suplir mis necesidades, porque pues estamos viviendo en un tiempo donde yo miro que siempre se está buscando la manera como de obtener algo de los demás, ¿verdad? De un servicio interesado. Y estamos viviendo en un tiempo muy difícil que pues Dios profetizó de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces Dios quiere eso, que prestemos un servicio a los demás. Y un servicio no es solamente servir con dinero. Sí, Dios no nos va a pedir lo que no tenemos, pero creo que siempre que Dios nos da es para dar. Entonces podemos servir a los demás como con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros talentos, porque Dios nos da para que nosotros también demos a los demás. Y hay un ejemplo muy bonito y es cuando, bueno, yo que viví en el campo hay unas quebradas, nosotros les decimos unas quebradas que son como nacederos de aguas que crecen en las montañas, ¿verdad? Y esos nacederos sale muy poquita agua, pero esa agüita va abriendo camino entre el bosque, entre la montaña, y esas son las quebradas. Unas son más anchas, otras son más delgadas, pero esas quebradas llegan al río y pues sabemos que los ríos llegan al mar y miremos cuán inmenso y cuán grande es el mar. Entonces de esa manera nosotros, así tengamos poquitos, si damos eso, va a ser algo grande, ¿verdad? Va a ser de mucha bendición. El agua da, ¿verdad? El nacedero o la quebradita, y luego esa agua llega al mar y se evapora, se va hacia las nubes, y las nubes cuando llueve, pues riegan el bosque y hacen que de allí pueda surgir el agua. Entonces vemos cómo es una cadena de servicio y hace mucho tiempo escuché como o leí esto que les estoy contando y me encanta porque a veces no damos porque decimos, no, y es que para mí qué me va a quedar o solamente es para mi familia o para mis seres amados y nos encerramos en nosotros mismos y tendemos a volvernos egoístas, a encerrarnos en una burbuja y no estamos puestos aquí para eso. Y las bendiciones que Dios nos regala día a día, ¿sí? Es para que la compartamos con las demás personas, para que demos. Y cuando damos, Dios nos da, porque también es una promesa. Dad y se os dará. Eso dice la palabra de Dios. Y me gusta mucho algo que escribió una escritora norteamericana muy famosa, que ella escribió: El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Si te gustó este mensaje y te pareció importante, te invito para que lo compartas con alguien que lo necesite. También sígueme acompañando en este camino de bienestar con propósito. Muchas bendiciones. Bye.